Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Por supuesto, bienvenidos y bienvenidas a Calidad al Día, en un día tan especial como hoy, además, en el día de la Navidad. Un saludo grande para todos. Bienvenidos al programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy en Navidad nos hemos planteado, gracias a nuestros invitados, tener un programa muy especial. Muy especial porque vamos a hablar de calidad en educación. Y qué mejor que hablar con amigos que vienen de Finlandia, ¿no es cierto? Que son siempre un modelo y una referencia en temas educativos. Cuando uno ve los rankings internacionales de educación y los ve a los amigos de Finlandia, primero, segundos, primero, uno dice, ¿qué hicieron tan bien que nosotros tenemos que imitar? Bueno, vamos a estar con el embajador de Finlandia en el programa, el señor Juha Virta, y con María Ruskanen, asesora de Asuntos Políticos y Comerciales, en una conversación amable con ellos para que nos cuenten de Finlandia, de la educación, de por qué y cómo se han hecho también las cosas allí, que su sistema educativo responde siempre de una forma tan eficiente. Nos vamos a la pausa y les presento a nuestros invitados en un instante. Quédense con nosotros. Bien, regresando de la pausa, si usted se acaba de incorporar a la señal de Radio San Borja, los 91.1, líder en peruanidad, por supuesto, esto es Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta tarde nos acompaña el embajador de Finlandia, el señor Juha Virta. Embajador, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Invitación. Y feliz Navidad. Sí, como estamos en la Navidad, Finlandia no es solamente un país de educación, pero también un país de Navidad. De acuerdo. Por excelencia. Excelente. Y nos acompaña también María Ruskanen. Ella es asesora de Asuntos Políticos y Comerciales. Bienvenida, María, y feliz Navidad también, por supuesto. Gracias, igualmente. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Embajador, Finlandia está entre los países con mejor nivel educativo a nivel mundial. ¿Cuándo comenzó este proceso en el mundo de la educación en Finlandia? ¿Qué metas se propusieron y cómo las fueron alcanzando? Sí, es una pregunta muy buena. Creo que históricamente, hace unas décadas, ya en los años 60, había un pensamiento que se puede además poner en énfasis en las oportunidades iguales a los niños. Sí. No creo que los niños finlandeses son especiales, son los niños como todos los niños en el mundo, pero después hemos tenido un sistema escolar, educación, que tiene su base en las oportunidades iguales a todos los niños y se basa en varios elementos que se apoyan uno al otro. Uh-huh. Como hemos dicho, que en Finlandia tenemos docentes muy competentes, capacitados con una formación universitaria de nivel maestría. Uh-huh. Y ellos, docentes también, tienen una responsabilidad muy grande en su profesión. Los salarios no son tan grandes, pero adecuados en Finlandia. Y es una profesión muy respetuosa. Hay un reconocimiento social al maestro. Esto es. Okay. Especialmente esto. Y tienen una buena motivación y responsabilidad total en su trabajo. Creo que estos son los elementos muy importantes. Y como dije, estas oportunidades iguales a todos los niños no se depende del lugar, género o el estatus financiero de sus padres. Entiendo. Todos con las mismas oportunidades, vengan de donde vengan. Esto es, sí. Entiendo. Sí, aunque Finlandia es un país bastante grande, territorialmente grande, hay
en ámbito rural, que es muy largo. También tenemos ciudades grandes, pero en todas las partes del país hemos garantizado una educación adecuada a todos los niños. Ok. Hace 70 años, Finlandia era un país eminentemente agrario o ya estaba en proceso de industrialización. No, María. el proceso de industrialización sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha sido un proceso que empezó tarde, pero que ha sido muy rápido. Y lo mismo yo creo sucede con el tema de la educación. Si vemos los años antes de los años 60, no había tan gran diferencia entre Perú y Finlandia, los rankings de hecho de educación. Entonces, la reforma que empezó en los años 60, una reforma que incluía una descentralización del sistema educativo, eso fue clave. Entiendo. Y el desarrollo que sucedió luego fue rápido y fue importante, porque toda la sociedad estaba muy comprometida con esta reforma y se quería hacer de una forma o ejecutar de una forma equitativa en todo el país, tanto en la zona rural como en las ciudades. Embajador, ¿por qué era tan importante pensar en el maestro? ¿Por qué centraron la reforma en el profesor? Bueno, creo al mismo tiempo, cuando esta reforma del sistema escolar, también hay un énfasis sobre las capacitaciones de los docentes, con mano a mano estas dos. Y creo que tenemos una buena pedagogía en las universidades. Tenemos algunas universidades que tienen en sus especialidades justamente la formación de los docentes. Y creo que este nivel es muy alto. Y creo que los candidatos que buscan ser profesores o docentes, hay solamente 10-20% de los candidatos que se acepta. Ok. ¿Es muy difícil ser profesor en Finlandia? Sí, es una profesión que bueno, muchos sueñan con esa profesión y muy pocas, como bien dice el embajador, son aceptados a esta carrera. Entonces, ya logrando este estatus es algo que se respeta mucho y se considera, ellos mismos consideran que tienen una gran responsabilidad en cuanto a los estudiantes. Ok. El clima de Finlandia, que de alguna manera obliga a recluirse, ¿no es cierto?, a estar en casa o a estar en lugares cerrados, propició que los chicos fuesen más permeables, tuviesen una mirada más hacia lo intelectual, hacia los libros, ¿o no es cierto eso? Sí, creo que hay cambios. Como la sociedad se desarrolla y como la economía se desarrolla. Como en Finlandia antes tuvimos una industria pesada de mecánica y todo. También después había época de electromecánica. Entiendo. De los años 60-70 y después tuvimos estas máquinas un poco más complicadas y también tuvimos industria de información y de comunicación, por ejemplo con Nokia, etcétera, a partir de los años 80 y 90. Y después tenemos una digitalización de la sociedad. Creo que se necesita, podemos decir, mano de obra más calificada también. Y cuando se desarrolla la sociedad, hay que desarrollar la educación y la capacitación y competencia de la gente. Entiendo. Es una evolución. María. Sí, para responder esa pregunta del clima, creo que eso dudo que sea un tema clave, pero hay otros aspectos que sí, yo creo que afectan bastante la motivación y la capacidad de un niño a aprender. Bueno, lo que ya conversamos, el tema de los profesores, cómo incentivan los profesores, qué materiales usan los profesores también en la enseñanza, que la enseñanza sea siempre esté al mismo nivel del desarrollo del niño. O sea, cuando estamos hablando de educación inicial, se aprende a través del juego, ¿no? Entonces, siempre tomar en cuenta también el nivel de desarrollo psicológico del niño para incentivar el aprendizaje. Y bien, como dijo el embajador, cuando van cambiando los tiempos hay que incentivar también de nuevas maneras. Ahora estamos en una época de los TICs, entonces es bueno usar estas nuevas tecnologías para
llamar el interés de los niños, para despertar su interés y para que tengan cada vez más incentivos para aprender nuevas cosas. ¿A qué edad entra un niño a la escuela en Finlandia? ¿Hay como decimos nosotros, kinder, digamos, inicial, o entran a primer grado de frente? ¿A qué edades? Sí, tenemos cunas también. Tenemos un periodo preescolar, que es a partir de 6 años. Después normalmente los niños comienzan a las 7 años. Eso sería tarde para el Perú. En el Perú los niños a los 4 años ya están en el colegio. Sí, hay posibilidades de hacer esto, pero lo que es obligatorio, cuando es la obligación de comenzar su primaria, es justamente a partir de la edad de 7 años. Perfecto. Este periodo preescolar es también un año a partir de 6 años. Y antes es posible también tener cunas, pero no es organizado que es obligatorio para los niños. Sí, en Finlandia tal vez la más grande diferencia es que los niños entran en lo que es una guardería muy temprano y pasan todo el día ahí. O sea, los padres normalmente los dos trabajan. Entonces, un niño de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde va a estar en una guardería hasta los 6 años, que ya entra en lo que es el preescolar. Y no es que sea un lugar pasivo para el aprendizaje. Sí, en estas guarderías, a través del juego, a través de diferente incentivación, y también tomando en cuenta que estas profesoras, estas maestras que trabajan en las guarderías también han ido a la universidad, tienen una educación universitaria, o sea, ellas son capaces también de generar ¿cómo se dice?, impulsar diferente aprendizaje desde una edad baja. Entonces, cuando entran a la escuela, muchos de ellos ya saben leer, por ejemplo. No es anormal que un niño de 4 años ya sepa leer, porque ha tenido libros, ha tenido maestras que tal vez han incentivado esto ya durante el periodo de la guardería. Entonces, lo que se considera importante es que se les dé espacio de ser niños hasta una edad de los 7 años, y eso se ha considerado importante para su desarrollo psicológico también. Interesante. Embajador Virtan, me tengo que ir a la pausa. María Ruskanen, por favor, espérenme un minuto. No se vayan a ir para seguir conversando de estos temas tan interesantes. Amigos, vámonos a la pausa. Estamos en Calidad del Día, hoy en un día especial en Navidad, hablando de educación. Y con amigos además que vienen de Finlandia, que nos ayudan a entender cómo son sus procesos. Pausa y regresamos. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Seguimos en Calidad del Día. Saludo para todos, por supuesto, a los que se incorporan al programa, a los 91.1 de Radio San Borja. Estamos hablando de calidad en la educación, a partir del ejemplo de Finlandia. Estamos con el embajador de ese país, de Juha Virtan, y con María Ruskanen, asesora de Asuntos Políticos y Comerciales. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial Finlandia se propone hacer este cambio, lo hace porque entiende que la educación es la única posibilidad de dar un salto cualitativo en el desarrollo de su país, o porque también tenían muy cerca un vecino inamistoso y se necesitaba tener una población muy preparada. ¿Qué lectura tenían en ese momento, embajador? Sí, esta evolución de la sociedad, como he dicho, creo que había un salto en Finlandia después de la Segunda Guerra Mundial hacia una industrialización bastante fuerte, como tuvimos esta guerra en Europa. Así es. Para nosotros contra la Unión Soviética. Así es, por eso le preguntaba. Sí, y tuvimos que pagar una deuda con los productos industriales a la Unión Soviética después de la guerra. Claro. Finlandia logró mantener su independencia, lo que es muy... Era muy importante en ese momento, claro. Sí, estábamos orgullosos de estos, por supuesto, pero teníamos que pagar una deuda y esto con los productos industriales. Y para eso hemos visto que se necesita capacidades, claro, y se desarrolla, que tiene productos más finos poco a poco, y creo que se necesita como
la población en Finlandia no es bastante grande, solo ahora 5.4 millones de habitantes, en la época menos. Claro. Y necesitamos todos los finlandeses trabajar y participar al desarrollo de la sociedad. Creo que esto fue un punto importante entonces para movilizar todos. Y también cuando se ve cómo fue el mundo en la época, había los americanos, había televisión que venía, creo, y los niños también como yo, por ejemplo, yo soy ejemplo de esta época, para televisión a mirar a los programas y ver cuando había series americanos, en Finlandia todo había subtítulos, sí. Okay. Había que aprender a leer. Claro. Muy temprano. Te perdías lo mejor si no leías. Sí, claro. sí, como se hace hoy también nos tenemos subtítulos. Es verdad. La gente hay que leer, aprender a leer. Interesante. Entonces, quizás esto es un punto. causa. Sí, creo que, como bien dice el embajador, era un tema de no desperdiciar los pocos recursos humanos que había. Había que asegurar una mano de obra calificada para apoyar este proceso de industrialización. Y bueno, hay un pequeño dato que quisiera también resaltar aquí, un dato que me parece muy interesante, que en Finlandia, ya cuando vino la Iglesia Católica al país, más o menos en la época de 1100 después de Cristo, había una regla de que los ciudadanos no se podían casar si no sabían leer. Ajá. Entonces eso ha sido una base, yo creo, también bastante importante para que ya hubiera algún tipo de base, ¿no?, cuando se comenzó este proceso de reforma educativa. Pues ese es un dato bien interesante. ¿Cómo es la educación privada en Finlandia? ¿Es una educación también de calidad? ¿Quiénes optan por esa educación o no es lo usual? Todo el mundo va a la escuela pública. Sí, no es asunto en Finlandia, porque en práctico tenemos casi todas las escuelas, es público. Sí tenemos algunas escuelas especiales como Montessori, Steiner, tenemos escuelas de idioma ruso, alemán, francés, pequeños en Helsinki especialmente, pero mayoritariamente, y creo que 90-95% es público, todas las escuelas son públicas. Uh-huh. Y es también una garantía para esta igualdad que tenemos, que todo es público y tenemos en todas las escuelas buena calidad. Y porque creemos que el sistema público es el Estado, tiene que tener este financiamiento de la educación. Tenemos el Estado y el Ministerio de Educación tiene plan o programa a nivel estatal para la educación. Pues en las municipalidades ellos implementan esta como se dice, marco más grande nacional. Ellos implementan y entonces las escuelas ellas mismas implementan lo que en las municipalidades se ha dicho cómo organizar entre las escuelas, cuáles cursos y cuántas horas y todo esto. Y finalmente son los docentes que dicen que esto es contenido de nuestras horas. Okay. Se define en la escuela, sí, entiendo. Sí, esto es. Tienen su responsabilidad y como tienen su profesionalismo los docentes. Esto es un sistema que funciona muy bien. Todos tienen confianza. Los padres tienen gran confianza a los docentes, profesores en los alumnos en los una docentes. Sociedad basada sí, en la confianza, ¿no? Con confianza, sí. Interesante. Claro, y tomando en cuenta que nos consideramos un estado de bienestar, como los otros países nórdicos, se considera que la educación es una responsabilidad del Estado. O sea, el Estado está ahí para garantizar una inclusión social, una igualdad, que simplemente con las reglas del mercado no se podrían lograr. Entonces, desde este punto de vista político, filosófico, se considera que la educación no debe ser algo que debe ser privatizado, sino... María, si te entiendo bien, como todos confluyen a la escuela, ese es el lugar donde las diferencias sociales se diluyen, ¿no es cierto? Claro, o sea,
para nosotros buen ejemplo yo creo es nuestra expresidenta, la presidenta de la República, la señora Tarja Halonen. Ella, ¿Por qué es un buen ejemplo? Es un buen ejemplo porque ella es una mujer que creció en unos barrios, como se dice, aquí sería de un barrio de trabajadores. Un barrio pobre, un barrio obrero, digamos. Sí, obrero, no diría tal vez pobre, pero obrero. Ha sido madre soltera y a pesar de todos estos desafíos, ella llegó a ser una gran profesional, una abogada y al final presidente de la nación. Y una historia así tal vez en algunos países no se podría imaginar por el tema de que una persona que empieza en estas circunstancias no podría ir a las mejores universidades y llegar a ser la mejor tal vez en su profesión por temas socioeconómicos. Nosotros tenemos esa gran ventaja que por lo menos creemos que es así. Yo creo que es así, que cualquier persona puede llegar a cualquier puesto en la sociedad por el tema de la educación. La educación es la gran creadora de la igualdad. O sea, a pesar de que no tenías los recursos que tenía algún otro joven que vivía en otro barrio, si tú eres bueno en la escuela y eres estudioso y te propones una meta, sí puedes lograr lo que sea, hasta el más alto puesto político. Sí. Puede añadir que el predecesor de la presidenta Halonen fue docente. Docente, el señor Ahtisaari. Su predecesor fue obrero del puerto. Claro. Los otros presidentes. Claro. Entonces no hay una clase, digamos, de élite que empiece ya por el apellido que tengas o ciertas... Claro. Por esto, lo que se hace es que los padres y los niños pueden elegir la escuela más cercana de su casa, siempre. Es la escuela que está en la vecinidad. Es esto. Y también se ofrece almuerzo a todos los niños. ¿En el colegio? Cada día en el colegio, sí. Okay. Díganme, ¿cuántas horas de clase al día tiene un chico en la primaria en Finlandia, por ejemplo? Promedio 5 horas. 5 horas al día. Sí. Hay variación entre 4 y 7 horas, pero promedio es 5 horas. No me suena mucho en número de horas. Sí. No, pero yo creo que aquí la clave, una vez más, es el material educativo que se tiene. O sea, los libros, los materiales multimedia. Claro, y tiene que ver con una filosofía de aprendizaje que no es de memorizar cosas. Entonces, cuando le das la capacidad al niño de hacer las conexiones lógicas, usar su capacidad para racionalizar y llegar a una conclusión, eso al final yo creo lleva menos tiempo y lo ayuda a hacer, por ejemplo, sus tareas de una forma más rápida y eficaz. Son ejercicios más eficaces en cuanto al tiempo que, por ejemplo, que se pase horas y horas memorizándose ciertas cosas, acordándose. ¿Para qué memorizar, no es cierto? Claro, entonces yo creo que por ahí va el tema del tiempo que se usa diariamente. Interesante. ¿Cuál es el PBI anual en educación? ¿Cuánto se destina del PBI para educación cada año? No, creo que antes fue mayor, pero ahora es algo 6-7%. 6-7%. Sí. De acuerdo. Y cuando hay crisis económica, ¿la educación se ve reducida en sus presupuestos o intentan mantener la educación en rangos altos? ¿Qué pasa en esos casos? Se mantiene, creo, la cantidad ahora, creo que se mantiene en este nivel. Entiendo. Sí. O sea, reduzco otras cosas, pero educación no se toca. Sí, o sea, digamos que se aprieta el cinturón como en cualquier casa. Yo me acuerdo, yo he vivido también una época de recesión económica en Finlandia cuando yo estaba en el colegio, y como todo el material del colegio era gratis, me acuerdo que unos cuadernos grandes que teníamos de tamaño A4, por ejemplo, se cortaba por la mitad y se repartía las dos partes a los estudiantes. Entonces, claro, entonces hay que apretarse un poco el cinturón, y obviamente en estos casos también a veces tal vez los sindicatos de los maestros sí protestan porque tal vez algunos temas de contrato o los términos de contratos tal vez empeoran un poco. Entiendo. Entonces sí, digamos que crea sus desafíos, pero sí, se intenta mantener
mantener esa filosofía de que todo sea gratis y que se les pueda ofrecer a los niños todo lo que necesitan para poder terminar sus estudios. Sí, es un fenómeno muy común que para aumentar la eficiencia del sector público, también en la educación hay que hacer economías. Es una conclusión fue para aumentar un poco el tamaño de las clases, de aulas, tener más alumnos en un más alumnos en un salón. Sí, claro. Ahora se ha criticado esto un poco. Se trata ahora disminuir esto. De acuerdo. Embajador, me voy a la pausa. Pausa para ir con los titulares de media hora y seguimos conversando. Quédense con nosotros. Esto es Calidad al Día. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Seguimos conversando entonces con el embajador de Finlandia, el señor Juha Virtanen, y con María Ruskanen, asesora de Asuntos Políticos y Comerciales. Desde el año 2000, Finlandia comenzó a encabezar los resultados de esta prueba famosa, esta prueba internacional PISA. Una prueba además pensada, y lo hemos sabido recientemente, a raíz de los malos resultados que ha tenido el Perú en la materia, pensados para el mundo industrializado, para los países más desarrollados. Pero en fin, siempre es un espejo y es una referencia. En ese sentido, Shanghái parece que este año ha sido muy significativo su papel y Finlandia ha retrocedido un poco. Cuando esto ocurre en Finlandia, se vuelven locos, se preocupan, empiezan a decir, Dios mío, ¿qué pasó? O se lo toman con calma y dicen, bueno, esto va a cambiar, es un momento. ¿Qué lectura le dan a esos resultados? Sí, primero, felicitaciones a los países asiáticos que han hecho un buen trabajo en esto. Quizás han aprendido algo de Finlandia. Pero es verdad es que relativamente Finlandia se mantiene en el top 10 de este ranking PISA. Y todavía Finlandia es en Europa. Somos en la mayor mejor en la ciencia y en la lectura también. En las matemáticas hemos regresado un poco al puesto 5, pero en totalidad tenemos en Europa, pero en totalidad tenemos aún los resultados muy buenos en PISA. ¿Y esto preocupa a un Ministerio de Educación finés? ¿Lo hace pensar? ¿Lo cuestiona? Bueno, digamos que es importante también, yo creo, notar que Shanghái no es un país, ¿no? ¿No es cierto? Entonces es una zona muy próspera que se ha tomado como digamos, como un piloto. Eso obviamente lo pone un poquito en diferente contexto que un país entero. Entonces, en nuestro caso, lo que nos orgullece mucho es que seguimos con mucho énfasis en nuestra política, en algo que ha funcionado hasta ahora y sigue funcionando, y que también este último examen nos ha demostrado que hay diferencias mínimos entre los mejores y los más débiles. Claro. Entonces, ya uno empieza a mirar detalles, ¿no? Claro, entonces sigue siendo un país con mucha igualdad, porque los niños que sacaron peores puntos o mejores puntos, igual no hubo una gran diferencia entre ellos y no influyó de una forma importante dónde vivían, su género o su situación socioeconómica. Entonces eso para nosotros sigue siendo muy importante. Si se haría, por ejemplo, un estudio de este tipo en toda la China, yo creo que sería muy diferente. Serían resultados muy diferentes, de verdad. Muy diferente. Entonces, pero claro, el Ministerio de Educación de hecho ha tomado algunas conclusiones y ya ha publicado su plan de desarrollo y obviamente quiere a partir de estos resultados hacer lo que sea necesario para que ya en la próxima evaluación se pueda superar los últimos resultados. Pero su plan de desarrollo no está en función a PISA. PISA es un indicador más de cómo van las cosas. Claro, sí, claro. Es una referencia internacional. Claro, pero ya que se notó que en matemáticas tal vez estamos peor que antes, entonces eso va a ser por ejemplo un punto importante para el desarrollo del currículo. Ahí se va a considerar también la función de las TICs, de usar estas nuevas tecnologías para motivar también a los niños. Creo que los varones les fue un poco peor que a las niñas, entonces ver cómo a través de estas tecnologías tal vez se le puede motivar también a los niños varones
de estudiar más estas materias, ¿no? Interesante. Ahora, desde su mirada al Perú, y yo sé que para preguntarle a un embajador sobre otro país siempre es complicado, pero de lo que han visto en el Perú en materia de educación, ¿qué les ha llamado la atención? ¿Qué les ha parecido nuestro proceso? Lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo no tan malo. Embajador. Primero creo que es todo la organización, lo que se hace en la educación. Como en Finlandia tenemos Estado, municipalidades, escuelas. Okay. Mientras en el Perú hay, por supuesto, hay Ministerio de Educación y pues la regionalización. Y creo que hay quizás en estos enlaces hay algo que hacer. Okay. Que mejorar okay. Un poco enlaces. Y segundo es, por supuesto, formación de los docentes. Como en Finlandia hemos visto que tenemos esta calidad de los docentes y hay una confianza, y son muy capacitados y saben en su profesión. Creo que es importante también capacitar a los profesores. Esto. Y tercero, creo que para crear las oportunidades iguales a los alumnos. Es difícil, creo, como el Perú, que tiene la topografía que hay. Muy complicado. Hay sierra, hay selvas, hay costa y todo. Y es más difícil hacer esto, creo. Pero con el tiempo se puede construir este tipo de igualdad, oportunidades a todos. Quizás puede tomar una década, 2 décadas, pero poco a poco. Seguro. Veo que la dirección es muy buena. Y en el Perú se entiende, se ha visto, porque en los periódicos, cuando hay artículos sobre este PISA y todo, hay una, creo, análisis muy, muy bueno, que se sabe un poco lo que se hace. Y es solamente organizar y comenzar a trabajar como hemos hecho nosotros también en las décadas. No es tener paciencia, demasiado, ¿no es cierto? Son Los cambios vienen por décadas en este caso, ¿no? Sí, yo creo que también algo importante que sucedió en Finlandia antes de esta reforma fue que se logró un consenso político. Entonces sería muy importante también que se llegue a un acuerdo. No solo los partidos, también con el sindicato, que se llegue a un acuerdo de cuál es la visión en cuanto a educación. Y ya cuando se llega a un consenso, trabajar juntos. Y aquí hay un desafío que nosotros no tenemos tan marcadamente, que es el tema del multiculturalismo. Aquí hay muchos más idiomas. Claro, ustedes son más homogéneos. Claro, en ese somos sentido, mucho ¿no? más Sociedades muy homogéneas. Claro. Sí, entonces ese tema hay que tomarlo en cuenta también en la formación de los docentes, también en los planes que se hacen a nivel regional en cuanto a educación, que cada zona tome en cuenta los temas particulares a esa zona, las características particulares, y diseñe la educación basada en eso. O sea, no puede haber una sola receta para todo el país, ya que estamos hablando de tanta diversidad. Eso es interesante. Claro, es que el proceso de descentralización peruano es muy reciente. Recién hemos comenzado hace unos 10 o 15 años a más tardar este proceso. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes trabajando de forma descentralizada el tema de educación en Finlandia? Desde principios de los años 70. Sí, creo, sí. Fue el inicio de este nuevo sistema. Hace 40 años ya trabajando de esa manera, claro. De acuerdo. Ahora, ¿no tienen ustedes problemas de discriminación como en el Perú? ¿Problemas de racismo como en el Perú? ¿Esta sociedad más homogénea quizás limó esos temas, cosa que en el caso peruano no ha pasado, donde parece ser muy claro, lamentablemente, que la educación pública es para los pobres y la educación privada es para los no tan pobres? ¿Vivieron procesos como esos? No, siempre hay pequeños problemas. No hay sociedades que son totalmente fáciles a hacer. Pero las escuelas, cuando tenemos el sistema público y no hay esta como diferencia
no es una pregunta si es público o privado, y porque tenemos estas escuelas para todos. Okay. Y creo que sobre esta base no hemos tenido estos problemas mayores, claro. Porque en Finlandia sí tenemos también grupos étnicos, no todos son finlandeses. También de África tenemos refugiados y grupos somalíes. Entiendo. Tenemos ahora rusos que tienen, pero no hay verdaderamente, no es una gran cosa. En Finlandia no tenemos muchos inmigrantes. Claro. Es lo que facilita un poco. Y la multiculturalidad. En Finlandia, de idioma finés, somos más de 90%. Claro, ahora no tenemos problema, una población de idioma sueco de 5%. Y ahora también grupos rusos que están 40.000, 50.000 personas de idioma ruso. Entiendo. Y todo. Pero no hay problemas tantos en este. Creo que en los países como en Suecia sí, porque Suecia ha tenido una política de apertura. Muy grande, claro. Sí. Alemania se trata también. de una asimilación de todos los grupos étnicos. Por supuesto. Pero en Finlandia no es tan problema. De acuerdo. Pasemos a la secundaria. ¿Qué porcentaje de los chicos y chicas en Finlandia que terminan la secundaria optan por la universidad o optan por trabajos de tipo técnico? Es un gran porcentaje, porque nosotros tenemos la división ya a nivel universitario, digamos, a nivel superior. Se dividen en universidades que consideramos más universidades que enseñan humanidades y este tipo de ciencias naturales, y luego tenemos politécnicos ya para lo que son carreras técnicas superiores. Entonces tenemos esta división, y la gran mayoría de los jóvenes opta por una de las dos, o va a la universidad o va a un politécnico para tener una carrera técnica profesional. Entonces, una gran razón es por supuesto el tema que es gratuito. No es solo gratuito, sino se les apoya a los jóvenes, se les paga una mensualidad cuando son aceptadas a estas universidades o politécnicos para apoyarlos de poder estudiar día completo, no tener que trabajar tampoco. ¿A todos los chicos al 100%? Sí, se les apoya con una mensualidad que luego ellos pueden complementar con un préstamo con un interés muy bajo. Pero que luego pagan terminada la carrera. Sí, unos años después de terminar la carrera empiezan a pagar este préstamo. Entonces, tienen la opción de no trabajar, sino dedicarse a sus estudios 100%, sin tampoco el apoyo de sus padres. O sea, no es necesario tampoco tener un cierto nivel digamos socioeconómico, sino de verdad se trata de que uno pueda hacer su camino a partir de su propio talento y su propio trabajo. ¿Y la mayoría va a la universidad o va a los politécnicos? ¿O está ahí bien repartido? Más en las universidades, creo. La oferta es mayor en las universidades. De acuerdo. Sí. Embajador, última pausa, se lo prometo. Y ya terminamos el programa y conversamos en nuestro último bloque. Quédense un ratito con nosotros, no se vayan. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Muy bien, último bloque del programa. Estamos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si usted se acaba de incorporar a la señal de Radio San Borja, estamos conversando con el embajador de Finlandia, Juha Virtanen, el señor Juha Virtanen, y con María Ruskanen, asesora de Asuntos Políticos y Comerciales. Bueno, salgamos un poquito de la educación, les propongo. 2 años en el Perú, embajador. ¿Qué sensación le transmitimos? Aparte de seguramente que usted come muy bien en nuestro país. ¿Qué piensa de la forma como nuestra política, la forma en que organizamos el Estado? Se puede ver fácilmente el dinamismo que Perú tiene económicamente y una estabilidad política ahora. Y creo que con esta política de inclusión social se ve que las cosas van adelante. Hay un conocimiento de que cómo la sociedad debe progresar. Y
yo no soy peruano, pero soy optimista para el futuro del Perú. Como se ve que la pobreza disminuye todo el tiempo, y aunque ahora hablamos de la educación, como he dicho también, se puede fácilmente hacer cosas y mejorar el sistema. Y creo que en el futuro, con estos recursos naturales que Perú tiene y con una población muy joven tiene también, y para esto tener también un nivel de educación apropiada y todo juntos va a se desarrollar muy bien en el futuro Perú, creo. Es mi análisis. Piensa como María que habría que tener que mirar la educación desde lo político en función a consensos, a unidad, a mirada de largo plazo. Sí, esto es sí. Creo que en este momento, cuando también el gobierno habla de la industrialización, de la industrialización inclusiva y sostenible, también es un paso importante. Pero hay que mirar un poco más lejos también. Es posible que en el Perú no se necesita 100% industrialización, como nos hemos dicho, porque ahora vivimos en una post-industrialización un poco, en el mundo de digitalización. Se necesita varias capacidades ahora. La gente hay que aprender a utilizar herramientas que son muy diferentes de lo que fueron hace 10 años. Sí. Hace solo 10 años. No son como la economía, necesariamente no se produce productos. Es casi más importante brindar servicios, el mantenimiento, planificación, diseño y todo lo que está comercialización de los productos. Entiendo. Viene más importante que los productos ellos mismos. Claro que sí. Y creo que ahora la gente y los alumnos tienen que ser multitalentuosos. Esto es desafío también para Finlandia y para todos los países, el mismo desafío. ¿Qué sensación tienes tú, María? Sí, estoy de acuerdo completamente, como dice el embajador, de que no hay que tal vez intentar de seguir la misma ruta que han seguido los países europeos, sino ya hacer un salto más allá y tratar de lograr algo que se viene. O sea, como bien dice, una época post-industrialización, y pensar cómo el Perú podría, por ejemplo, ser un hub para servicios y encontrar estos nuevos nichos para poder seguir desarrollándose a estas tasas tan impresionantes como hemos visto hasta ahora en los últimos 10 años. Sí, quisiera añadir también sobre este tema, que justamente hoy en día se habla de las cadenas de valor, valor agregados y cadenas logísticas que son más importantes, y como en Finlandia el gobierno ha publicado un estudio de prospección, y he visto lo que me toca es que se habla que en Finlandia es importante ahora tener una gestión digital de las cadenas de valor globales desde Finlandia. Lo que es algo, no sé, es innovador de una manera, pero se comprende que, bueno, los otros pueden producir algo, pero nosotros podemos un poco ver cómo pasan los productos, que es justamente esta comercialización y los servicios, todo que está alrededor de estos productos. Y gestión digital. Tú puedes estar en Antártida o algo. Seguro, y gestionar desde ahí. Claro. Sí. Sí, es tema de tener innovación, y la innovación, bueno, nuestra filosofía en Finlandia, y por eso tenemos este sistema educativo, es que la innovación nace de una población que ha tenido oportunidades iguales. Cuando un niño tiene
oportunidades para tener buen servicio de salud, una buena educación y seguridad también, que es un tema importante, es capaz de innovar, y de esa innovación es donde nace nuestro bienestar, lo que hemos logrado nosotros en las últimas décadas. Entonces, interesante. Embajador, no me queda mucho tiempo. La cooperación finesa o finlandesa en el Perú, ¿en qué términos está? Como este año celebramos 50 años de relaciones diplomáticas con el Perú, hemos tenido una cooperación para el desarrollo ya 50 años en Perú, diversos programas y proyectos, y ahora tenemos más este tipo de programas a nivel regional en todos los países de la comunidad andina, y sobre temas como la biodiversidad, por supuesto. Hemos tenido en la Amazonía muchos proyectos y programas, es energía renovable. Tenemos en el sector forestal, en la meteorología, ahora en la minería verde tenemos algo. Son algunos proyectos, pero también hay una cooperación institucional, lo que entre las instituciones finlandesas y peruanas, como por ejemplo esta meteorología, y había también para los en agroindustria tenemos estos granos andinos, donde Universidad de Turku de Finlandia tiene cooperación con la Universidad Agraria de Molina. Claro. Hay una profesora finlandesa que trabaja en el Perú, es un ejemplo. Pero hay diversos tipos de cooperación que podemos. Y yo he dicho que, y también en Finlandia, pensamiento que poco a poco vamos a ir más este tipo de cooperación entre las empresas, por ejemplo, y transferencia tecnológica es importante. Es para capacitar justamente los peruanos, ellos mismos, de hacer cosas. Creo que hay una modificación en la cooperación que se va a venir más práctico quizás. Y además, a raíz que el Perú es un país de ingresos medios, también claro, ha caído el nivel de cooperación, si hablamos solo de dinero, digamos, sí, ¿no es cierto? Claro, si hablamos de dinero, tiene que corresponder a la nueva realidad de que Perú está creciendo a tasas muy impresionantes, que nos superan muchas veces a las tasas que no estamos creciendo en este momento en Europa. Así que es natural que se esté volviendo una relación más vertical, digamos. Ya no pasa de ser algo horizontal a algo vertical, y hay que encontrar nuevas maneras de relacionarse de forma que sea beneficioso para los dos, porque igual nosotros tenemos muchísimo que aprender, y también hay muchos, por ejemplo, ahorita con el nuevo Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y Perú, hay muchos productos interesantes que a nosotros nos interesa consumir, productos saludables que pueden también ser la base de una seguridad alimenticia mejor para todo el mundo. Entonces entiendo, hay muchos intercambios que se pueden desarrollar más allá de la cooperación tradicional. ¿Por qué Finlandia siempre pone el acento, y no solo Finlandia, en general los países nórdicos, en el tema del medio ambiente? ¿Por qué para ustedes este es un tema central? Sí, tenemos tecnología, como se llama, cleantech, o tecnología limpia. Tenemos muchos, en Finlandia solamente 400 empresas que están en el grupo de cleantech. Como por ejemplo en el Perú también las empresas que trabajan en la tecnología minera son en este grupo de cleantech, que tienen sus procesos limpios y muy sofisticados. Y creemos que en el futuro también hablamos de la economía verde, crecimiento verde. Creo que esto es el futuro. Una palabra clave para el futuro. Sí. Y para todos los metas tenemos parecidos, como en el Perú, en Finlandia, es importante tener mucho crecimiento, competitividad, para tener productividad, eficiencia del sector público. Y todo esto tenemos mismos o metas o similares al menos. De acuerdo. Parece que hubiera casi más similitudes que diferencias, ¿no? Interesante. María, ¿ibas a decir algo? Claro, sí. No, quería solo destacar que en Finlandia tenemos muy pocos recursos naturales. De hecho, es un país con recursos naturales muy escasos. Lo que tenemos es bosque prácticamente, pero en minerales, en todo lo que se encuentra en el Perú,
no llegamos a esos niveles para nada. Entonces siempre también ha habido una sensación de cuidar lo poco que se tiene, claro. Una idea de sostenibilidad para que también nos dé lo que tenemos en nuestro entorno, que nos dé para el futuro de una forma eficaz. Entonces eso ha influido mucho a esta mentalidad que se tiene de cuidar el medio ambiente. Y también hay que desarrollar el turismo entre nuestros países, para que la gente conozca a los otros. Es importante. Que viajemos mutuamente, ¿no es cierto? Esto es, sí. Embajador, ha sido usted muy amable y sobre todo muy claro en las cosas que nos ha contado esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y esa es su casa cuando usted quiera. Sí. Gracias, María, también. Muchas gracias por la invitación. De verdad que hemos aprendido un montón de cosas con ustedes. De verdad que se los agradecemos muchísimo. Muy bien, hemos estado con Juha Virten, embajador de Finlandia, y con María Ruskanen, asesora de asuntos políticos y comerciales en nuestro país. Embajador, usted quería saludar por Navidad, a aprovechar que estamos al pueblo peruano. ¿Es una posibilidad? Empecé con esto diciendo que Finlandia es un país de Navidad también. Sí, para nosotros la Navidad tiene una importancia especial porque el Papá Noel vive en Finlandia. Seguro. Vive en el norte de Finlandia, en una colina que se llama Korvatunturi. Yeah. Pero nadie sabe dónde este lugar está ubicado exactamente. Pero en Korvatunturi solo viven Papá Noel, su esposa, cientos de duendes que trabajan duramente todos los días y por supuesto los renos. Y en Rovaniemi, que es una ciudad norteña en Finlandia, es la capital mundial de la Navidad y su aeropuerto es el oficial del Papá Noel. Ah, bueno. En los últimos 20 años, esta feta de correos del Papá Noel ha recibido 13 millones de cartas de todas partes del mundo. Y por supuesto tenemos tradiciones navideñas muy fuertes en Finlandia. Hay tantos que no puede quizás... Seguro, acá. Pero igual se lo agradecemos, embajador. Pero quiero desearles a los radioyentes del Radio San Borja paz, alegría y felicidad durante estas fiestas del fin de año. Muchísimas gracias, embajador. Hasta la próxima. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un programa interesantísimo el que hemos podido compartir con ustedes. Nos vamos. Esto ha sido Calidad al Día. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.